Muy buenas pichurrinas y pichurrines. Hoy empiezo con las pichurrinas pequeñicas del canal. Más graciosas los pequeñicos que le vayan dando. Bueno, a ver, tenemos esta nueva versión del Alien que se llama Hypersense, que está ejecutada por el señor Dominique Rompion. La he probado en tienda, le he echado ahí yo el olfatillo, estaba ahí probando, testando, tiquití, tiquití. Ahora me la volveré a echar. Y consideraciones, 1.2 mililitros con respecto al vial que me han regalado. Más graciosas las chiquillas del Duniquetó. Y claro, ya os lo digo yo. El caso es que dentro vienen las notas, pero voy a complementar porque en las páginas web sí que es cierto que dan más notas de lo que viene aquí dentro. Que nada. Entonces, vamos a lo que vamos, que es que me la voy a atizar aquí y vamos a salir zumbando con ella allá allende los mares. Nunca mejor dicho, porque cuando he visto las notas digo, claro, ya entiendo yo muchas cosas. Es que llevan maderas a la deriva, chicas. Uf. Y va cargada de alcohol en la salida, o sea, te pega un trayazo de alcohol que lo flipas. Esto también. Bueno, chicas, vamos con las notas. Pera y mandarina en la salida. Dos tipos de jazmín, jazmín sambac y jazmín de la India en el corazón. Madera de ámbar, almizcle, cachemira y maderas a la deriva en el fondo. Bueno, eau de parfum. Quien no conoce muy bien cómo le gustan a Dominique Rompion las formulaciones, tengo que decirle que se va a llevar un champlazo con, iba a decir, con esta de aquí, porque la llevo puesta aquí, con esta Hypersense, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, Hypersense de Mugler. Esto es, vamos a vender, vamos a conseguir un público delicado, necesitamos mujeres que lo compren, niñas que lo compren, y tenemos que hacer una fragancia encantadora. Y es lo que es. Ahora vamos a tener, sí, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, pero media horita y se va abajo, pero en un catacrash. Así que ojito, cuidado con lo que estoy diciendo, que se vienen curvas. Se va abajo muy rápido, tan abajo, tan rápido que a mí en piel la he probado, la estuve probando esta mañana. Y en piel me ha durado exactamente lo que ha sido coger, llegar a casa y ponerme a comer. Es decir, a las 5 de la tarde, porque he llegado bastante tarde, nunca mejor dicho, ya la percepción olfativa de llevarla encima como que no estaba. Y me he ido bien temprano. Me he pegado un madrugón que os morís. Y ya sí, se huele un poco, pero no tanto. Así que vamos a darle una duración de 8 horas, no más, y estoy siendo generoso, cuidado con lo que estoy diciendo, estoy siendo generoso, porque si es por mí le daba 6 horas, y ojo que 6 horas está fenomenal, pero es que estamos hablando de Alien, Mugler, no estamos hablando de Cacharel, estamos hablando de Mugler. Y esto es de todo menos un Mugler. Sí, es un Mugler porque efectivamente se parece a Alien original con un toque de frutas y un delicadísimo jazmín, que puede llevar 2, pero como es jazmín puro y duro, tanto en cuanto no está tratado de una forma animálica. Chicas, no está tratado de una forma animálica, está tratado de una forma completamente floral, sin llegar al salvajismo machacante al que llega la original, que dura horas y horas. Esto, o duraba, cuidado que yo no sé ya lo que ha hecho L'Oreal. Está muy bien, me gusta para las infantas pequeñas, me refiero a las niñas pequeñas y esas cosas, lo siento, tengo que ser muy claro. Una señora con esto, pues mira, para las mañanas, para ir a comprar, para ir para arriba, para abajo, se queda tan fina, tan fina. Es que es tan fina que luego a luego es como si no llevaran nada. Es que
Es que eres muy decepcionante. Para la gente que le guste las Mugler, creo que se van a llevar un champlazo muy fuerte. Quiero decir, vamos a ver. Se parece mucho a la original, con ese toque afrutado. Pero es que no le llega ni a la suela. Os lo digo, que ojito, cuidado con esto, no os llevéis a engaño. Dura poco. No vais a tener un Alien al más puro estilo. Aunque sea afrutado, no es potente, es delicado. Huele delicioso, porque huele delicioso, pero esto no es la genética de Mugler en sí. No estoy diciendo de Alien, estoy diciendo que no es la genética de Mugler. Es la genética directamente de L'Oréal, que quiere vender esto como si fuesen rosquillas. Yo creo que les va a costar. Yo creo que francamente les va a costar poder vender esto y colocarlo y darle una ubicación en el mercado. Que no hay imposibles, sé que no hay imposibles, pero ojito, cuidado, porque creo que como sigan haciendo estas cosas es que se van a pegar un champlazo. Me queda por probar la nueva, la Phantoms, esta como se llame, la Fanta. Me falta por probar la Fanta de hombre y de mujer, que no la he visto en tienda, pero vamos a ver qué tal se da. El caso es que muy decepcionante. De verdad que huele rico, riquísimo, pero me gusta para las mañanas y ya está. Bodas, bautizos y comuniones nos olvidamos. Si no es para los niños. Para una niña con esto huele de bien que te mueres. Pero una señora para un acto especial se le queda cortísimo, por Dios. Es que no, para eso te echas Alien de verdad. Y llevas algo ahí súper potente, mujerona, empoderada, que tanto se lleva últimamente. A ver si se deja de llevar un poco todo esto y las mujeres siempre han estado empoderadas. Por Dios, qué angustia esto ya. En fin, es verdad. Sino que se lo digan a Sigourney Weaver. Ay, o a Jamie Lee Curtis, que empezó pegando gritos y luego terminó dando tortas, por ejemplo. En fin, que ejemplos hay muchos de mujeres empoderadas antes de que llegase toda esta tontuna que tenemos ahora encima, woke. El caso, que me estoy yendo de tema, pero es que como L'Oréal también está woke perdido y no se entera de la copla. Que me gusta, pero no la recomiendo. No la recomiendo. Si no es para algo que sea como muy superfluo, muy del día a día, muy mañanero, y os va a durar lo justo para cuando volváis a casa, os peguéis la ducha de la compra, de lo que sea, yo que sé, no quiero entrar en topicazos, pero cuando volváis a casa os pegáis una ducha y ala, y si queréis pues la volvéis a echar y ya está. Es la típica fragancia de niña de instituto. Esa es la definición, ni más ni menos. La típica fragancia de niña de instituto de universidad. Pero para una mujerona, no. No. Es como si fuese la versión light de Paradox de Prada. Ni más ni menos. Además tiene esas trazas, Es muy Paradox en ese punto de encontrar algo que está afrutado, floral, gracias a los jazmines y algunas otras cosas que no están declaradas, y que la hacen la típica fragancia para estudiantes. La madera frotante me da pánico porque efectivamente sale en el fondo, por aquello de referir un poco el fondo. Y a mí en mi piel todo lo que flota se me pone un poco rancio. En piel. No me preguntéis por qué. Y además es que olfativamente no me gusta. Pero está muy sutil gracias al poderío que lleva la fragancia con el jazmín, que tampoco es tanto poderío, vuelvo a repetir, porque está trabajado de forma floral, no carnosa. Hueles al jazmín o a los jazmines, pero no hueles jazminazo de que te pasas, cárnico, que cortas con un cuchillo el aroma. No, esto es una cosa etérea. Es, pues no sé, es el ángel, donde tiene que ser un ángel empoderado, ya que estamos con el rollo, pues esto es un ángel venido a menos, bastante a menos, y encima se nos ha vuelto un tanto frutícola. Bueno, estela y proyección, que creo además que no la he dicho, sí que he dicho la duración, 6, pero la estela de proyección sí que... bueno, sí he dicho que se venía abajo en media hora, también es cierto, lo he dicho, y está bien porque así está un poco, bodas, bautizos y comuniones, ya he dicho que para los invitados perfectos, si es por la mañana, y para los nenes, las nenas concretamente, si hay algún nene que se lo quiera echar, porque también es muy unisex,
Esta fragancia es súper unisex, un tío se la puede poner, tal y como está el mercado hoy en día, se la puede poner un tío, se la pone por la mañana, además creo que viste el traje también, ¿eh? Fijaos lo que estoy diciendo, cómo está la cosa para decir que esta Mugler puede vestir hasta incluso un traje, o sea que ojito, cuidado, que va muy bien para eso. Y dura lo justo, o sea que coges, trabajas, vuelves, no te la reaplicas, chof chof en la ropa y nos vamos escapando estupendísimamente bien. En fin, que no le voy a dar más vueltas, señores míos, señoras mías, mis pichurrines y mis pichurrinas a tope. Estoy buscando el blister, que no sé dónde he dejado. Sí, aquí está, de esta Hyper Sense, que de Hyper no tiene nada, de Sense sí, es bonita, es graciosa, es sensual ella, y no la voy a besar. Concentración Eau de Parfum, y ojito, cuidado, si os dan lo que es el vial, tenéis 3 aplicaciones, no tenéis más, porque además está por debajo de la mitad y he vaporizado nada, 1.5 mililitros, pero es que el vaporizador sale demasiado generoso, excesivamente generoso, y os lo vais a fulminar en un visto y no visto. Así que, ojito, cuidado con el tema, porque se os va a ir enseguidica. Pichurrines, pichurrinas, que se ha terminado, que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Nos vemos.